Ok, iniciamos. Como les comenté, lo que quiero es ir viendo algunas partes de la historia del libro de Josué y quizás antes de entrar al texto recordar un poquito qué es lo que está pasando ahí. Recordamos que Israel fue aquel pueblo que llegó a Egipto, que se multiplicó, que se convirtió en una amenaza, que era un pueblo esclavo y que Dios liberó de manera realmente milagrosa, ¿verdad? No sé si recuerdan, desde la escuela dominical nos cuentan estas historias de las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? De Moisés hablando al faraón para que dejara ir al pueblo, de la forma milagrosa en que el pueblo logra huir atravesando el Mar Rojo, sus aguas son divididas, ¿verdad? Fue una manera muy milagrosa. Pero era eso, era un pueblo esclavo, que sale al desierto a buscar su libertad, sale detrás de una promesa, la promesa de la tierra que Dios les va a entregar. Pero antes de eso, llevan 40 años vagando en el desierto, llevan 40 años siguiendo a un líder, Moisés, llevan 40 años comiendo maná del cielo, 40 años es el tiempo que marca las generaciones, ¿verdad? Ya hay una nueva generación, el pueblo de Israel, que ha nacido, que se ha formado caminando en el desierto. Y entonces es cuando llegamos al texto que yo quiero presentar hoy. Teniendo un poquito este contexto, ¿verdad? Imaginándonos 40 años de caminar por el desierto y ahora sí estar a las puertas de tomar la tierra prometida, pues el camino por delante debe ser algo excitante, ¿verdad? Representa un nuevo comienzo, requiere de coraje, de valentía, de conquista, de trabajo, de compromiso y de adaptación. Y yo pensemos un poquito esto de la adaptación, ¿verdad? Porque se requiere en medio de lo nuevo, en medio de adaptarse a nuevas circunstancias, tener un equilibrio para no perder la identidad. La identidad como pueblo de Dios, la identidad como aquel Israel que Dios liberó de Egipto, la identidad de aquel pueblo a quien Dios les va a entregar la tierra. Algo similar sucede en nuestras vidas cada vez que comenzamos algo nuevo y los ejemplos que pensé para el día de hoy tienen que ver mucho con la época de la adolescencia, ¿verdad? Cuando una estaba chiquitilla, ¿verdad? Cuando una estaba joven y se hacía de una nueva pareja, ¿verdad? Cuánto uno se acomodaba a esa pareja o no en aquellas primeras experiencias de noviazgo o una nueva amistad, ¿verdad? Y eso es un poquito a lo que quiero hacer referencia, porque lo que llega nuevo no es malo, pero no podemos perder la esencia de lo que somos. Debe haber un equilibrio entre tomar lo nuevo, pero no por ello dejar de ser quienes somos, con nuestros valores, con nuestra personalidad, con nuestros principios que han guiado nuestras vidas y nos han traído hasta el día de hoy. Por supuesto, aprendiendo de las experiencias pasadas, aquellos principios, aquellos valores que mirando hacia atrás decimos, bueno, esos no nos aportaron, podemos ya dejarlos ahí en el pasado, pero sin perder lo que somos. Por otro lado, dejar atrás lo bueno y lo malo. Eso quedó atrás, ya no estamos en ese momento, ya no estamos en aquellas circunstancias. Y abrazar el cambio, abrazar los retos, los desafíos, lo poco conocido, la incertidumbre, lo poco claro del futuro. Entonces, todo esto para decir que el libro de Josué inicia con cambios en el contexto. Como les decía, teníamos 40 años de caminar en el desierto, siguiendo a Moisés como líder. Y veamos cómo inicia el libro de Josué. Dice: el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y vamos a empezar a construir un poquito ese caballo. Porque con este texto
quiero que pensemos un poquito en el servicio, en trabajo. Efectivamente hay un cambio en el contexto, hay algo nuevo, ya Moisés no está, es Josué quien asume ahora el liderazgo, pero hay una tarea. Dice, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra. Hay una tarea que hacer, hay un servicio que hacer. Las circunstancias que encontramos allí también tienen esta característica de mezclar lo nuevo, lo que está por iniciar, y la continuación de algo viejo. O sea, ciertamente Dios ya estaba parcialmente cumpliendo su promesa. Ya los había liberado de la esclavitud, los había hecho ir por todo un proceso en el desierto, pero no era que ya habían obtenido la tierra prometida, ¿verdad? Todavía no estaba completa aquella promesa. Se había cumplido de momento de manera parcial. Hasta el momento Dios los ha liberado, los ha acompañado, pero todavía no están en la tierra. Y entonces viene el famoso texto de Josué, ese texto que nuevamente me recuerda mucho a la adolescencia porque me salía en todas las reuniones y diferentes espacios que yo iba cuando adolescente, el texto que dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y de nuevo voy a volver a algún ejemplo de la adolescencia. Cuando yo estaba en el colegio, una compañera, una amiga, empezó a invitar al grupo de amistad a células, a grupos pequeños en casa, y nos recitaban este texto de Josué. Nos insistían con este texto que como jóvenes debíamos esforzarnos y ser valientes. Yo sinceramente no recuerdo por qué motivo yo dejé de ir al grupo. Yo no sé si por gracia de Dios, montones de veces me he visto librada de grupos que después descubro algo en el futuro. Salí del colegio, entré a la universidad y empecé a encontrarme a estos amigos en diferentes espacios. Recuerdo uno de ellos en un autobús, cuando él se montó, esperó a que el bus arrancara y se paró al frente y empezó a pegar gritos en el autobús y bueno, por lo menos no irrespetuó o no juzgó a las personas que estaban allí sentadas, lo que hizo fue hablar de su testimonio, pero esta era la idea que teníamos o que se había transmitido de ser valientes, ¿verdad? Y esforzarse. Había otro compañero que era una de estas personas que es una mezcla entre ternura y fuerza, ¿verdad? Era un hombre grande, fuerte, practicaba artes marciales, pero era una persona con un corazón súper lindo. Y a él me lo encontré en San José. Pasé por la avenida central y estaba esto que la gente empieza a agruparse, algo va a pasar y ya me doy cuenta que hay unas personas con trajes graciosos, ¿verdad? Algunas personas que están haciendo arte y están llamando a la gente para que empiecen a hacer pelota, y cuando ya tienen un número significativo de público y van a empezar a mostrar su arte, este compañero que les cuento se mete en el círculo y ese sí empieza a mandar al infierno a todas las personas y a juzgarlas. Una de las cosas que a mí más me dolió en ese momento era ver la cara de los artistas, ¿verdad? Que habían logrado congregar a suficientes personas para hacer un show y recibir quizás algo a cambio. Pero ese era el concepto de esfuérzate y sé valiente, que por lo menos yo en mi adolescencia en diferentes momentos recibí y cuando decía voy a trabajar el texto de Josué, le tenía miedo, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero este texto ha sido muy utilizado y en una forma a veces no muy pensada, ¿verdad? Solamente se nos dice esfuérzate y sé valiente y nosotros agregamos para qué o cómo. Quiero un poquito ver este texto, porque yo estoy segura que aquello que hicieron mis compañeros del colegio no es lo que este texto está haciendo referencia. Y quiero un poquito hablar de adoración. Ok, el texto dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados.
que era lo que les decía de servicio, ¿verdad? Hay una tarea que cumplir. Entonces, ¿para qué es que hay que ser valientes? Bueno, para heredar la tierra, ¿verdad? Para, junto con el pueblo, heredar la tierra. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para conquistar la tierra. No. ¿Para echar a los habitantes? ¿Para liderar al pueblo? No. Quiero que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. Y entonces quiero pasar a hablar de servir y relacionarlo con adorar. Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito, donde quiera que vayas. Solamente así tendrás éxito. Como quien dice, en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Es tan importante lo que está diciendo en el texto que lo repite, ¿verdad? Que lo dice 2 veces. Acá, como les decía, lo voy armando mi caballo, lo quiero relacionar con adoración, con sumisión, con sabiduría. Es tan importante que el texto lo vuelve a decir. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hace un énfasis. Y así empieza a introducirse este relato de la toma de la posesión de la tierra prometida. Empieza con las reglas muy claras. Y el texto continúa. Dice, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y esto lo quiero relacionar con practicar su presencia. Ese es el combo, esa es la maleta que necesitan preparar para ir a tomar la posesión de la tierra. Es un acto de servicio, es en adoración y es practicando su presencia, confiando en que Dios nos acompaña, sabiendo que Dios nos acompaña y entonces teniendo libertad de corresponder a ese acompañamiento. Practicar la presencia de Dios, practicar su presencia tiene como propósito acercarnos, establecer una relación y una relación positiva en donde ambas partes participan de manera activa y una relación en la cual obtenemos beneficios, como en todas las relaciones. A veces tenemos malas relaciones, quizás debemos de salir de ahí, cuando un amigo no me aporta, cuando un amigo me hace más bien tropezar. Pero lo sano es tener relaciones que nos aportan, que nos benefician. Y esta es la idea de tener una relación con Dios, que sea una relación sana y buena. Cuando practicamos su presencia, entonces aquella tarea de conocer y practicar la ley, la cual como consecuencia nos asegura tener éxito, se hace más liviana, se hace más llevadera, más fácil. Ante el miedo y el desánimo, como dice este texto, ante la confusión, ante los posibles pasos en falso que podamos encontrar en el camino, obstáculos, es más probable que no demos ese paso en falso y que podamos dar un paso firme. Entonces es realmente algo importante practicar su presencia. Como les digo, vamos construyendo un poquito la idea que tengo en la mente. Estas son las herramientas para el camino por delante. Hay una tarea, en el texto es conquistar la tierra, tomar la tierra. Yo hoy quiero hablar de construir algo nuevo. Esa es la tarea. Puede ser como iglesia, puede ser a nivel personal. Construir algo nuevo. O cuando hay algo en el contexto que cambia y nos fuerza a lo nuevo, como en este contexto también sucede con la muerte de Moisés,
y ahora es Josué quien está liderando el pueblo. Y esto es servir. Y si usted me dice, pero es que lo nuevo en mi vida es que vamos a abrir un nuevo negocio, desde ahí usted puede servir. No, pero me suena como egoísta porque lo nuevo es que tengo pareja este año. Sí, desde ahí podemos actuar con una actitud de servicio, desde ahí podemos servir. El segundo era obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Su mandato de amor. Y allí hay adoración. Y cuando hablamos de adoración, estamos sí un poquito hablando de esa relación, ¿verdad? Alabarle a Él, darles gracias a Él, reconocerlo a Él, pero también en lo que hacemos, en la forma en lo que hacemos estamos adorando. Es cumplir su mandato de amor. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, que no avanzamos solos, practicamos su presencia. Pero este texto que les acabo de leer de Josué es la introducción, es lo que prepara para justamente apropiarse de la tierra. Esta es la maleta que llevan para tomar posesión de la tierra, servicio, adoración y practicar su presencia. Y a través de los primeros 12 capítulos de Josué es que se narra esta toma de la tierra. Y encuentro yo en estos capítulos no solamente la historia esperada, ¿verdad? Una historia militar de cómo conquistan diferentes tierras, la historia de Rahab, historia de espías, sino que encuentro símbolos y ritos a través de este tomar posesión de la tierra. Y entonces los voy a dividir estos ritos, o voy más bien a enfocarme en 3 de ellos, y ahora sí les voy a cambiar el texto y vamos a hablar desde hoy. El primero tiene que ver con cerrar una etapa, el cierre de una etapa. Antes de conquistar Jericó, el pueblo debía cruzar el río del Jordán. Y la forma en que esto sucede es muy, muy simbólica, es muy representativa. Lo que vemos en el texto cuando ellos van a cruzar el río del Jordán es que las aguas se detienen, ¿verdad? Y nos recuerdan entonces la forma en que el pueblo fue liberado de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Es un paralelo con lo que sucedió en el Éxodo cuando fueron liberados de la esclavitud. En aquel momento fue a través de Moisés y de su vara. Ahorita es con el liderazgo de Josué y con el arca del pacto. Los sacerdotes entran con el arca del pacto y las aguas se detienen y entonces el pueblo puede cruzar. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con un cierre? Bueno, yo lo que quiero es que miremos un poquito las similitudes en nuestras propias experiencias, en nuestras propias etapas. Nos podrían hacer pensar que se inicia de nuevo un ciclo de lo mismo, ¿verdad? Va vuelta de nuevo de algo ya conocido. Ay, terminé una relación, voy con una relación nueva, ya sé para lo que voy. Y repito, bueno, finalicé 10 años de trabajo en este lugar, empiezo en un lugar nuevo y empiezo como a repetir un patrón, o practicando un deporte, o con relaciones con las amistades. Sin embargo, el paralelismo que encontramos en Josué, cuando se nos presenta esta historia que nos recuerda la forma en que habían sido liberado el pueblo, no quiere decir que Dios está repitiendo lo mismo, no quiere decir que viene ya algo conocido, sino que lo que marca es un inicio y un final, el Mar Muerto y el río Jordán. El cruce del río enmarca el cierre de aquello que se había iniciado con la liberación. El pueblo deja de ser un pueblo que vaga por el desierto, ¿verdad? Entre el Mar Muerto y el río Jordán, lo que tenemos es aquel pueblo que vaga por el desierto y que dependen de Dios y del maná que cae del cielo. Y ahora va a empezar una nueva etapa, la etapa de pobladores, ¿verdad? La etapa de establecerse en un territorio. Y curiosamente, nos cuenta el texto que en el momento en que pasan el río Jordán, de esta manera tan
asombrosa, hacen dos cosas, inmediatamente hacen dos cosas. La primera es que se hace un monumento. Varias personas del pueblo son instruidas por Josué para recoger piedras de aquel río en aquel momento detenido, ¿verdad? Recoger piedras para hacer un monumento con las piedras. Para que cuando las nuevas generaciones vean las piedras y pregunten qué es eso, les puedan contar qué fue lo que allí pasó. Y dice el texto que también para que todas las naciones sepan lo que Dios hizo ahí. Entonces, lo primero que hacen en este cierre de una etapa es un monumento conmemorativo. Y lo segundo que hacen es que celebran la Pascua. Y dice el texto que después de celebrar la Pascua, el pueblo comió, se alimentó de los productos de la tierra y el maná dejó de caer del cielo. Hoy, con el cierre de interludio, hicimos algo parecido. Estamos conmemorando estos 14 años, ¿verdad? Acá Laura y José hicieron algo muy similar. Estamos conmemorando, pero cerramos y vamos a la segunda parte. Ya algo cambia. Ya no hay maná del cielo. Ahora necesitamos cultivar la tierra. Comienza un nuevo trabajo. Vamos Perdón, no había pasado el texto. Ese era el texto donde las aguas se dividen, deja de fluir en el río. Vamos al segundo rito. El primer rito, entonces, dijimos que es el cierre de una etapa, en donde podemos ver que el pueblo hace una conmemoración, una adoración a Dios. Cuando conmemoramos lo que pasó, no es solamente un momento para recordar cosas puntuales, sino para reconocer en aquello que pasó cómo estuvo Dios presente. Aquellas cosas que ya no están en mi vida, las que yo fui cerrando, terminé una carrera, terminé una etapa, cómo Dios estuvo ahí, cómo me acompañó. Y conmemoramos y adoramos a Dios y damos gracias por haber estado con nosotros. Y comenzamos entonces a construir lo nuevo. El segundo rito o símbolo que me encuentro yo es este. Dios los libera del oprobio. Es decir, Dios los libera de su vergüenza, de su deshonor. Cuando pensamos en el camino por delante que tenemos, a la luz de las experiencias pasadas, a la luz del recorrido que ya tenemos en nuestras vidas, muchas veces necesitamos resignificar parte de lo que hemos vivido, porque hay oprobio, porque hay vergüenza, porque hay deshonor en algunas de las experiencias que hemos tenido. Una de las cosas que más nos paraliza para obtener, para agarrarnos de las nuevas oportunidades es el miedo y es la vergüenza. Es una de las cosas que más nos paraliza. Se nos pueden presentar 100 veces oportunidades buenas que si no dejamos ese oprobio, nos podemos estar obstaculizando tomar lo que es bueno para nuestras vidas. Muchos miedos pueden presentarse a causa de experiencias como, por ejemplo, un divorcio. ¿Cómo voy a darme la oportunidad con una nueva pareja? ¿O cómo voy a casarme de nuevo si yo soy divorciada o si yo soy divorciado? Fracasé en mi matrimonio. Entonces, ¿verdad? Viéndolo desde ese sentimiento de vergüenza me puede paralizar. O un negocio. No, pero es que el negocio que tuve anteriormente lo tuve que cerrar. Prosperó por unos años, pero después no pudo. ¿Cómo hago ahora para reiniciar mi vida laboral? No puedo. O una nueva amistad. Ay, me siento tan bien con esta persona, pero me ha ido tan mal por confianzuda. ¿Cómo hago para tener una nueva amistad? ¿Verdad? Aquellas cosas que hemos vivido y necesitamos resignificarlas. Ciertamente no hay que traicionarnos a nosotras y a nosotros mismos. Cuando emprendemos algo nuevo, no debemos, como decía en un inicio, cambiar por completo y dejar
el pasado totalmente en el pasado y olvidar quiénes somos. No debemos traicionarnos a nosotros mismos, pero tampoco debemos cargar con nosotros lo que no es necesario estar cargando. La historia de Josué en el libro de Josué continúa y dice que una vez que cruzaron el Jordán e hicieron el monumento para adorar a Dios, Dios le manda a Josué a circuncidar al pueblo. Dice, en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. No se preocupen, no estoy hablando de circuncidarnos. Pero ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Qué significaba la circuncisión en el pueblo de Israel? La circuncisión en un pasado los había identificado como ese pueblo hebreo, diferente en Egipto, que era esclavo. El hombre que caminaba en Egipto y era circuncidado era eso, era el esclavo, en un pueblo que no era el suyo. Pero ahora la circuncisión volvía a recordar el pacto de Abraham, que fue como comenzó toda la historia del pueblo de Israel con Abraham, devolviéndoles la identidad de pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios se encontraban resguardados, salvados bajo un pacto, en donde tanto Dios como el pueblo correspondían. Se corresponden de manera mutua, el pueblo guardando la ley y Dios cumpliendo sus promesas. Entonces se resignifica aquello que había sido un oprobio y ahora se da una nueva identidad, se recuerda aquella identidad, es el pueblo de Dios, al cual Dios cumple sus promesas. Yo identifico esto de resignificar y de volver al pacto un poco con descansar en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos esas cosas del pasado que nos dan miedo, que nos da vergüenza, que nos hace sentir mal, traigámoslas a Dios, descansemos en Dios y permitamos resignificar aquello y confiar en que Dios es nuestro Dios, en que nosotros somos ese pueblo de Dios al cual Dios cumple sus promesas. Librarnos del oprobio, de la vergüenza, la culpa, el miedo, entonces es resignificar las experiencias pasadas y descansar en Dios, confiar en Dios, llorar en la presencia de Dios y volver a empezar. El último símbolo o rito que traigo, que encuentro en estos 12 capítulos de conquista, es que la ley es nuevamente escrita y es leída. Se regresa a la ley. Y se regresa a la ley no como por gusto, pero por necesidad. Cuando iniciamos algo nuevo, cuando avanzamos en el camino que hemos planificado, podemos encontrar muchas veces contratiempos, algo no nos sale, erramos de alguna manera, y entonces necesitamos detenernos y evaluar qué fue lo que pasó, y entonces tomar nuevamente decisiones, ordenar lo que no estuvo mal y continuar. En la narración del libro de Josué, el pueblo continuó en su misión, ¿verdad? Iban a conquistar la tierra, ya pasaron el río Jordán, ya realizaron algunos actos rituales, y ahora sí, están preparados para ir a conquistar la tierra, mandaron espías a Jericó, ya saben cómo está el asunto, y llega la hora de conquistar. Y realmente conquistan Jericó. Y en la conquista, antes de quemar la ciudad, se toma el botín, ¿verdad? En las guerras en aquellas épocas así funcionaba. Entonces,
todo aquello que era valioso, todo lo que fuera de oro, metal, todo eso se recoge y se recoge para las arcas de Dios, no para el pueblo. Sin embargo, hay un israelita que se llama Acán, que tomó parte del botín de la conquista de Jericó y se lo dejó para sí. Nadie se da cuenta y la historia continúa y van a conquistar al segundo pueblo, que se llama Ai o Jai. Pero en esta ocasión son derrotados. En el intento de conquistar la tierra, son perseguidos. Ellos regresan sin lograr conquistarla, ¿verdad? Y humillados, con un número de bajas en el ejército que mandaron. Y entonces ahí es que se empieza a descubrir qué fue lo que pasó. Y es hasta que es eliminado de Israel lo que estuvo mal, que se logra conquistar la ciudad de Jai. Lo que se narra aquí es un contratiempo. Hubo algo que falló y por eso lo planificado y lo esperado no se da como era esperado. Y entonces es necesario que se descubra qué fue lo que se hizo mal, evaluar qué estuvo mal, para eliminarlo y retomar el camino hacia adelante. Hoy estamos 30 de enero. Yo no sé si a ustedes les pasará como a mí, pero el 1 de enero yo ahí empiezo, desde diciembre estoy pensando, metas del año, propósitos, cambios. 30 de enero es un buen momento para evaluar qué se está logrando, qué no, para ser realistas, para tomar decisiones y continuar el camino. Ante este contratiempo, una vez que ya se logra conquistar la ciudad de Jai, Josué vuelve a escribir la ley en tablas de piedra y las lee a todo el pueblo. Y me encanta algo que dice el texto, y es que me parece excepcional, porque no es algo común en la Biblia, y es que menciona específicamente que la ley fue leída a todo el pueblo, incluyendo mujeres, niños e inmigrantes. Todos escucharon la ley, fue leída para todos. Me parece muy importante. Y también dice que lo que fue leído fue toda la ley, con maldiciones y bendiciones, con lo bueno y con lo malo, toda. No se dejó por fuera nada. Dice el texto: luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. No se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Cuando avanzamos muchas veces necesitamos recordar cuáles son las reglas del juego. Podemos iniciar algo con mucho entusiasmo y perder de vista lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos recordar para poder avanzar en ese camino que tenemos delante. Necesitamos recordar las cosas que necesitamos para que el camino sea fluido, para que realmente podamos avanzar, para que no hayan estos contratiempos. El texto dice que en ese primer intento por conquistar la ciudad de Jai, no solamente estaba este pecado de Acán que había tomado del botín, sino que había ya una cierta confianza. Cuando fueron a conquistar Jericó, el texto no nos dice si fueron, no nos da un número, no nos dice que fueron la mitad del ejército, no nos da un número. Cuando se intenta conquistar Jai por primera vez, los espías en esta ocasión están confiados y dicen: no, Josué, no necesita ir el pueblo completo, ¿para qué los vas a cansar? Con 2,000 o 3,000 soldados lo logramos. Había ya cierta confianza y eso es algo muy humano, es algo que nos puede pasar de manera muy seguida. Cuando hemos escuchado sobre los propósitos del año nuevo, ¿verdad? Cuando ya hemos estudiado un poquito con José, ¿verdad? Estas guías, estos pasos para tomar buenas decisiones hacia nuestro futuro, para ser sabios. Y entonces
podemos sentarnos y hacer una lista prometedora de cosas que queremos realizar. Por darles un ejemplo, está el típico voy a bajar de peso y tenemos mucha fe y vamos con mucha confianza y la primera semana me fue excelente con las ensaladas, me encantaron, ¿verdad? Puede ser que incluso empiece a notar que, mira, el pantalón me queda un poco flojo y entonces empiezo a tener confianza y empiezo a olvidar las reglas del juego y llegamos a marzo y estamos 2 kilos más pesados, ¿verdad? Esto es un poquito lo que estaba sucediendo aquí. Nos confiamos e ignoramos las reglas del juego. Eso es algo muy humano y por eso es tan importante recordarlo. Me llama la atención cómo el narrador del texto se cuida en especificar que se leyó, como les decía, tanto las bendiciones como las maldiciones, tanto las promesas como las consecuencias de no cumplir con la ley. Y aquí vuelvo otra vez a amarrarlo con servir. Para actuar con sabiduría y para poder servir exitosamente, debemos tener presente no solo el plan de acción, no solamente las líneas de trabajo que necesitamos hacer, sino las consecuencias que algunas decisiones u omisiones nos pueden traer. Como palabra final, quiero como intentar amarrar un poquito lo que he venido diciendo. Volver un poco a este cuadro. Servir, adorar y practicar su presencia. En esos momentos en que algo cambia, en que algo es nuevo, en que se nos presenta un nuevo reto, o en que nos ponemos un nuevo reto en nuestras vidas y decimos, no, yo esto lo quiero cambiar, nos toca construir en lo nuevo. Nos toca construirlo, no va a estar dado, hay que trabajar. Y hay que trabajar desde el servicio. Todo lo que hagamos, hagámoslo desde el servicio a Dios. Obedecer la ley de Dios, y aquí yo ponía su mandato de amor. No quería meterme a describir diferentes leyes que podría encontrar a través del texto o las leyes del Antiguo Testamento, pero su mandato de amor y la actitud de adoración. Dios con nosotros, no avancemos solos, no avancemos solos. Yo sé que muchos de nosotros, muchas de nosotras hemos pasado por iglesias o fuimos criados en iglesias y realmente es bien cansado cuando nos decían que no podíamos faltar a la iglesia. Y yo no estoy diciendo que no podamos faltar a la iglesia, pero lo que estoy diciendo es que no avancemos solos, que no perdamos conexión con Dios ni con la comunidad, porque eso nos ayuda a practicar su presencia, a confiar, a recordar y a avanzar entonces con un paso firme y no dar pasos en falso. Quiero terminar orando, poniendo ese camino por delante de nuestras vidas y el camino por delante de Interludio en manos de Dios y dando gracias por este cierre de una etapa. Darle gracias por todo lo que Él ha hecho y continuar con ese camino por delante.